Bienvenidos un año más a la final de la Liga Debate, la 9ª edición ya, uno de esos programas educativos que fomentan la cultura del debate entre los españoles, entre los escolares, y es que hablar en público sigue siendo una de las asignaturas pendientes. Para superar ese miedo hay que entrenar mucho y eso es lo que llevan haciendo durante meses todos estos alumnos, todos estos escolares que se han convertido en los mejores oradores de Castilla y León. Hasta esta final de la Liga Debate, les cuento, han llegado 4 centros. Voy a explicarles un poco cómo va a ser la dinámica, cómo va a funcionar este debate. Primero van a debatir los alumnos de la ESO. Los finalistas son el Instituto Valles del Luna de Santa María del Páramo, en León, y el Colegio Santo Ángel de Palencia. Luego debatirán los institutos, el Instituto Gil y Carrasco de Ponferrada en León y el Instituto Alejandría de Tordesillas en Valladolid. Vamos a empezar ya con el primer debate. El tema que tendrán que debatir los alumnos de la ESO es el siguiente. Los conocimientos científicos son más necesarios que los humanísticos. Finalmente, el azar, el sorteo previo que hemos hecho, ha querido que el Colegio Santo Ángel defienda la postura a favor y el Instituto Valles del Luna defienda la postura en contra. Vamos a empezar ya este debate que va a durar aproximadamente una media hora. ¿Estáis listos? Ellos ya están preparados, ya llevan tiempo preparados. Vamos a empezar con el primer bloque, el de la exposición inicial. Van a tener unos 3 minutos para defender cada postura. Empieza el colegio que tiene que defender la postura a favor, el Colegio Santo Ángel. Ponemos el cronómetro en marcha cuando queráis. A mi abuela Lucía le encanta leer libros de todo tipo. Su autor favorito es Unamuno y ella puede pasar horas leyendo sin parar. Hace poco me di cuenta de que había dejado la lectura de lado y de que sus fuerzas se habían vuelto mínimas. La llevamos al hospital y le diagnosticaron cáncer de pulmón, una de las enfermedades más mortíferas. Por suerte, pudieron detectársela a tiempo y así salvar la vida de mi abuela. Si no fuera por la ciencia, ella no seguiría aquí, ni podría seguir leyendo sus libros favoritos. Hace poco leía con ella una frase de Miguel de Unamuno que decía: el objeto de la ciencia es la vida y el objeto de la sabiduría es la muerte. La ciencia dice hay que vivir y busca los medios de prolongar, mejorar, facilitar, ensanchar y hacer llevadera y grata la vida. Y la sabiduría dice hay que morir y busca los medios para prepararnos a bien hacerlo. Esto me llevó a pensar, ¿qué valoro más, mi vida o un conocimiento profundo acerca de mi inminente fin? Buenos días, miembros del jurado, equipo contrario. Mi nombre es Miriam Beneite y vengo desde el Colegio Santo Ángel para defender por qué los conocimientos científicos son tan necesarios para la vida como los conocimientos humanísticos. Antes de empezar, me gustaría aclarar, ¿qué es la ciencia? La ciencia es el conjunto de conocimientos organizados, jerarquizados y comprobables, obtenidos a partir de los medios naturales y sociales de la realidad. Y la vida se refiere a la existencia y funcionamiento de los seres vivos, que pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares. Todos los seres vivos comparten ciertas características y funciones que son esenciales para su supervivencia. La ciencia es más necesaria para el presente, también para el futuro y la salvación de vidas, mientras que las humanidades, aunque necesarias, no ofrecen las respuestas inmediatas que los problemas globales demandan. Hay que destacar que a veces las humanidades pueden hacer el progreso científico más lento al promover debates éticos que, aunque la mayoría de veces son válidos, muchas veces obstaculizan la implementación de soluciones que son necesarias y urgentes para la vida de las personas. Antes de dar paso a mis compañeras, me gustaría aclarar que no vemos ningún tipo de inutilidad en los conocimientos humanísticos. Al contrario, los consideramos una gran fuente de conocimiento. Pero en este debate acerca de qué conocimientos creemos que son más necesarios para la vida, la ciencia va un paso por delante. Y lo demostraremos mediante la previsión de catástrofes, como pueden ser huracanes, terremotos, tsunamis, que pueden ser devastadores y que gracias a la ciencia no lo son tanto. También mediante avances en transportes, como pueden ser las ambulancias y helicópteros, que también salvan vidas. También mediante la salvación de vidas, como antibióticos y vacunas, o aumentando la vida biológica, no solo salvando vidas, sino que mejorando la vida propia. Entre otros avances tecnológicos que hacen que nuestra vida sea más fácil y la manera de comunicarnos con las personas, tanto directamente como indirectamente, lo sea. Ante la pregunta de si la ciencia es más necesaria para la vida que las humanidades, nosotros respondemos rotundamente que sí. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. 3 minutos para contrarrestar ese argumento. El Instituto Valles del Luna, ponemos el cronómetro en marcha y cuando queráis.
Fíjense en lo que tengo aquí. Se trata de una reproducción de la anatomía encefálica de una persona. Cuando alguien está componiendo un poema, por ejemplo, está empleando ambos hemisferios. Pero ¿sabían ustedes que el lenguaje escrito se desarrolla en el hemisferio izquierdo y, sin embargo, la imaginación y el sentido artístico en el derecho? Bien, cada hemisferio está especializado en funciones diferentes. Esto salió por primera vez a la luz en los años 60 gracias a la investigación del psicobiólogo y ganador del premio Nobel Roger Sperry. Se suele decir que el hemisferio izquierdo está detrás de lo lógico y lo analítico, mientras el derecho está conectado con la creatividad. Pero, ¿por qué defendemos que el hemisferio izquierdo no es más importante que el derecho? Si bien los dos tienen funciones diferentes, trabajan juntos y se complementan entre sí. Ustedes no solo usan un lado de su cerebro, sino que emplean ambos hemisferios de forma conjunta. Esto tiene que ver con el concepto consiliencia, término acuñado por William Whegel y posteriormente recuperado por el gran ingeniero humanista Darío Valencia, quien en su texto Alexander von Humboldt y la unicidad del conocimiento identifica la unicidad del conocimiento científico y humanístico en Leonardo da Vinci. La consiliencia, repito, establece que tanto las humanidades como las ciencias no son disciplinas separables y que, por lo tanto, sus metodologías de investigación no pueden diferir. Buenos días, mi nombre es Lucía Rubio y hoy vengo a defender en nombre de mi equipo que las ciencias no son más importantes que las humanidades, sino que ambas disciplinas van de la mano para lograr el conocimiento integral. Pero antes de profundizar en los argumentos, debemos detenernos en el concepto humanidades. Este término viene del latín humanitas y surgió durante el Renacimiento para darle nombre a los saberes que se diferenciaban de los saberes teológicos y religiosos. Con la llegada del pensamiento racionalista en los siglos XVII y XVIII, esta distinción perdió su esencia, pero su nombre siguió siendo usado para distinguir a las disciplinas humanísticas de las ciencias. De igual manera, el lenguaje es fundamental para el desarrollo del ser humano. Con él interpretamos y entendemos nuestra relación con los demás, lo cual es clave para nuestro desarrollo cognitivo, emocional y social. Solo en sociedad nos reconocemos como personas. Con todo esto, nuestro equipo defiende que las ciencias no son más importantes que las humanidades por tres motivos fundamentales. 1. El hombre es un ser social, necesita de la compañía humana para poder desarrollarse. 2. Las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías sin la base de las humanidades no puede progresar. Y 3. Necesitamos las disciplinas artísticas para sentirnos realizados como personas. Recuerden, tanto las humanidades como las ciencias son igual de importantes para el desarrollo humano. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora que ya se han pasado los primeros nervios, vamos quizá con la parte más complicada del debate. Vais a tener que trabajar también con la improvisación. Tendréis 4 minutos y el equipo contrario podrá haceros preguntas que solo las responderéis si queréis. El miembro del equipo que desee hacer una interpelación tendrá que levantar la mano y únicamente cuando el orador lo estime oportuno se le va a conceder la palabra. Cronómetro en marcha. De nuevo empieza el Colegio Santo Ángel. Estado de alarma. Analicemos nuestro kit de supervivencia, el que nos proporcionará lo realmente necesario para poder vivir. Empecemos sobre ciencia y tecnología. Una manta térmica, pastillas purificadoras de agua, un móvil, un cargador, una navaja multiusos y cerillas y linternas. Sobre humanidades... ¿No creen que esto es una señal de qué es más necesario para la vida? Pero empecemos por los avances médicos. ¿Se acuerdan de estas fechas hace 5 años? Todos en casa, con una pandemia mundial expandiéndose y llevándose por delante la vida de muchas personas. Fue sin duda gracias a la ciencia que la tasa de mortalidad pudo descender. La ciencia permitió implementar medidas de prevención, reducir el impacto global del virus y desarrollar vacunas en tiempo récord. Un trabajo publicado en The Lancet Respiratory Medicine señala que desde que se descubrió en diciembre de 2020 hasta 2023 las vacunas contra la COVID-19 redujeron las muertes debidas en España en al menos un 59%, salvando más de 1,6 millones de vidas en España. ¿Sí? Si esos 1,6 millones de vidas que han sido salvadas son tan buenos, ¿por qué entonces tenemos 14.000 afectados solo en España por las vacunas del COVID, según el Ministerio de Sanidad? ¿Me puedes repetir la pregunta que no he entendido?
Si tenemos tantas vidas salvadas por la vacuna, ¿cómo es que también tenemos 14.000 afectados solo en España, según el Ministerio de Sanidad, también por esta vacuna? Yo creo que si ponemos en una balanza, son más las vidas salvadas. Los avances médicos, los avances tecnológicos, también han mejorado la calidad de vida en general. ¿Qué sería de un mundo sin Internet? Una herramienta que permite la comunicación, sin importar el qué, el cuándo, el cómo y el por qué. Esto nos facilita el acceso a la información, a todas las noticias que ocurren en el mundo, o a poder hablar con ese amigo que hace mucho que no ves. ¿En serio, habiendo nacido en pleno siglo de la tecnología, creéis que es más útil el estudiar la sociedad que el poder integraros en ella? No solo aporta gran ayuda a la comunicación, también en la educación y el trabajo. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el pico del confinamiento, 3,5 millones de personas teletrabajaron de forma habitual. Sin la ciencia, habilitando esta posibilidad, muchas empresas hubiesen tenido que cerrar, llevando a la ruina la economía mundial y la vida de muchas personas. Estoy convencida de que muchos de los que estáis aquí presentes habéis teletrabajado o conocéis a alguien que lo haya hecho. ¿Creéis que sin esa posibilidad seguirían con la misma calidad de vida de la que disponen? También vosotros, equipo contrario, al igual que yo, pudimos seguir recibiendo nuestra educación gracias a los avances tecnológicos. Así como el Internet permite la comunicación sin importar el lugar, los transportes nos permiten desplazarnos sin preocuparnos por el destino. Asimismo, con la velocidad y el tiempo. Los avances en el transporte han reducido drásticamente los tiempos de trayecto, haciendo los viajes mucho más rápidos. Hace más de un siglo, las primeras ambulancias eran carros tirados por caballos que podían tardar horas en llegar al lugar del incidente. Hoy en día, el tiempo promedio de respuestas de ambulancias medicalizadas en áreas urbanas, según un estudio de ICAL, es de 13 minutos. Esto ha tenido un impacto muy positivo, ya que nos proporciona un rápido y cuidado traslado, acompañado de profesionales, con estudios científicos y con tecnologías de avance científico. Mi nombre es Luz Puertas y vengo del Colegio Santo Ángel y espero haber dejado clara la postura de mi equipo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiempo ahora para el otro equipo, otros 4 minutos para el Instituto Valles del Luna. 1. Un robot no debe dañar a un ser humano o por su nación dejar que un ser humano sufra daño. 2. Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes se oponen a la primera ley. 3. Un robot debe proteger su propia existencia, hasta donde esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda leyes. Estas son las 3 leyes de la robótica, descritas y desarrolladas por el escritor y bioquímico Isaac Asimov. Resulta intrigante cómo ideas surgidas a partir de novelas de ciencia ficción se hayan convertido en referentes claves a la hora de establecer un marco ético frente a la inminente llegada de máquinas que podrán tomar decisiones morales. Pero, ¿es posible que una máquina pueda tomar una decisión moral? ¿No era la moral una cualidad exclusivamente humana, algo que nos hacía únicos en el universo? Buenos días, mi nombre es Sara y hoy vengo a defender que los conocimientos científicos no son más importantes que los humanísticos para la vida. A partir de todo lo mencionado, daré paso al desarrollo de nuestro primer argumento. Las nuevas tecnologías sin la base en las humanidades no pueden desarrollarse. La inteligencia artificial y la tecnología, por más impresionantes que sean en su capacidad para procesar información y realizar tareas complejas, no pueden avanzar ni alcanzar su verdadero potencial sin una base sólida en las humanidades. Estas humanidades son la columna vertebral que da sentido a toda la ciencia, proporcionándoles el marco ético, filosófico y cultural que define cómo y para qué debemos usar las herramientas que creamos. Es imposible, y recalco, es imposible imaginar un futuro en el que la tecnología y la ciencia se desarrolle de manera plena y humana sin los principios morales y éticos que las humanidades nos enseñan constantemente. Sin las humanidades para guiar los propósitos, los valores y el uso de la tecnología, estas máquinas no podrán actuar de manera que beneficien a toda la sociedad. La ciencia no puede ser construida simplemente sobre cimientos lógicos, debe ser construida sobre cimientos humanos. ¿Sí? En su introducción han hablado sobre la importancia del lenguaje, pero ¿sobre qué conocimiento están hablando? Una función que sea humanista. En este caso, tanto las humanidades, es el término que venimos defendiendo desde la introducción, la consiliencia. Tanto las humanidades necesitan a las ciencias como las ciencias necesitan a las humanidades para así lograr un conocimiento integral y completo.
Nuestro segundo argumento sostiene que las artes y los estudios humanísticos son esenciales para preservar nuestra salud mental. Sin expresiones como la escultura, la pintura, el cine o incluso la música, las personas no podemos vivir plenamente ni alcanzar la felicidad, un pilar imprescindible en nuestra existencia. En conjunto, artes y humanidades enriquecen nuestra vida interior, ampliando nuestra percepción del mundo y proporcionándonos herramientas para afrontar los desafíos con mayor resiliencia. Sin estas formas de expresión y reflexión, perderíamos una parte de lo que verdaderamente significa ser humano y con ello nuestro bienestar sería afectado y nuestra calidad de vida disminuiría. Hoy no solo debatimos ideas, sino que ponemos en juego la visión que tenemos del ser humano. Nos corresponde defender aquello que nos hace profundamente humanos: el pensamiento crítico, la ética, la empatía, la memoria histórica. Porque antes de que existiera la ciencia moderna, ya los seres humanos se hacían preguntas fundamentales sobre el sentido de la vida, sobre el bien, sobre el mal, sobre el arte y sobre la belleza. Las humanidades no son un adorno, no. Son el suelo del que brotan todas las demás ramas del conocimiento. No hay ciencia sin lenguaje, no hay tecnología sin ética, no hay progreso si no sabemos para qué ni para quién avanzamos. Y aún más, en un mundo cada vez más acelerado y digitalizado, las humanidades son el refugio y la brújula. La literatura, la música, la filosofía y el arte no solo educan, también sanan. Nuestra felicidad no depende únicamente de satisfacer nuestras necesidades materiales, sino de nutrir nuestra mente y nuestro espíritu. En esto, las artes y las humanidades son insustituibles. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Se acabó el tiempo. Recordar siempre que tengáis que hablar, encender el micrófono. Turno ahora para el segundo turno de refutaciones. De nuevo otros 4 minutos. Empieza el equipo Colegio Santo Ángel. Parece ser, compañeros de León, que gozáis de una gran salud y que aquí la única que se ha puesto mala alguna vez soy yo. Como seguramente me esté equivocando, me gustaría repasar el proceso que se suele llevar a cabo. Primero empiezas a notar los síntomas iniciales y te diriges al médico. Si puedes llegar con comodidades y en un periodo corto de tiempo, es gracias a los avances en transporte que la ciencia ha permitido. Cuando llegas, te atienden personas con estudios científicos y te revisan con aparatos que existen gracias a la ciencia. Cuando ya tienen tu diagnóstico, te recetan una medicina creada por medio de la ciencia y que de hecho te la venden personas con estudios científicos. Creo, equipo de León, que si habéis podido recuperar vuestra salud es, sin duda, gracias a la ciencia. Hemos visto que habláis de la consiliencia, pero creemos que si bien la integración de ambos campos es deseable para formar ciudadanos críticos y éticos, en el terreno de la aplicación práctica inmediata, la ciencia es la que habilita las condiciones necesarias para la vida y el desarrollo. Nos gustaría hablar de un gran problema que se escucha repetidas veces y que es una gran amenaza para la nuestra y futuras generaciones: el cambio climático. La ciencia contribuye en la creación de herramientas para entender sus causas y desarrollar soluciones. Gracias a ella sabemos qué son los gases invernadero y cómo podemos reducir su impacto. Además, la tecnología se ha desarrollado para la producción de energías limpias. Analicemos un caso. Este gráfico representa el número de parques de molinos de viento por comunidad autónoma en España. Madrid tan siquiera está coloreada. No cuenta con ninguna fuente de energía eólica. Miren estas imágenes. Así podemos encontrar el cielo de Madrid en algunas ocasiones. No hace falta decir nada. Ya lo dice National Geographic España. Madrid es la ciudad europea con más mortalidad por dióxido de nitrógeno. ¿Sí? ¿No es cierto que el lenguaje y la cultura son esenciales para que la ciencia tenga un verdadero impacto en la vida de los humanos? No niego que también sean necesarias, pero es la ciencia la que da esas soluciones tangibles y rápidas que responden a los problemas que demanda el mundo actual. La ciencia, además, nos orienta hacia el futuro, y es que ve más allá de lo que lo hacen los conocimientos científicos. Por ejemplo, si miramos esto desde el punto de vista humanístico, veremos simple arena para jugar o construir algo. Sin embargo, desde el punto de vista científico, vemos la base para crear células fotovoltaicas que permiten transformar luz solar en electricidad, haciendo que esta energía se acumule, consuma menos electricidad, ahorre y sea más ecológica. No solo eso, también elementos naturales como el platino, existente desde siempre en el mundo, pero que se ha empezado a usar en tratamientos oncológicos con medicamentos como el cisplatino cuando la ciencia ha descubierto esta posibilidad. O el carbono, utilizando el carbono activado para tratar con intoxicaciones.
También nos gustaría hablar del Proyecto Quijote, un plan llevado a cabo por la NASA con el objetivo de poder desviar asteroides que impactasen en la Tierra y pudiesen acabar con la vida de todos nosotros. Y es que la ciencia no solo nos protege de problemas que afectan al presente y soluciona problemas que afectaron al pasado, sino que también da posibles soluciones a problemas futuros. ¿Qué es más necesario para la vida que esto? Pues igual dicen que la alimentación. Pero es sin duda que los agricultores cuentan con una maquinaria profesional gracias a la ciencia. Según la ONU, en 1990 el hambre afectaba a más de 1.000 millones de personas, una impactante cifra que fue disminuyendo en los años casi un 50%. Y es que la ciencia salva vidas, resuelve problemas y construye el futuro. Las humanidades inspiran, pero en una emergencia no buscas arte, buscas y necesitas soluciones, y esas las da la ciencia. Sin ciencia no hay vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Otros 4 minutos para el Instituto Valles del Luna. Cuando me miro en un espejo, veo mi rostro, veo mis ojos, veo una expresión. Pero me pregunto, ¿quién me enseñó a llamarlo rostro? ¿Quién me enseñó a reconocerme, a socializar, a decir mamá, te quiero, a decir yo? Desde luego que no fue una fórmula química ni fue un laboratorio, fueron las palabras, los gestos humanos que me hicieron humano. Me llamo Marcos y vengo a anunciarles nuestro tercer argumento. Lo que nos define como seres humanos es nuestra capacidad de socializar, que nos integra en una sociedad que progresa gracias a las ciencias ayudadas por las humanidades. Empecemos con una cita de Aristóteles, un filósofo griego. El hombre es un ser social por naturaleza. En esta prevalece el concepto de sociedad, agrupación en la que vivimos y nos formamos como personas. Con el ejemplo del espejo, pretendemos demostrar que aunque las ciencias nos ayudan en nuestro día a día, somos nosotros mismos los que nos definimos como lo que somos. Humano crea humano. Por eso, también tenemos casos de niños que se pierden en los bosques desde muy pequeños y conviven con lobos. Se integran dentro de sus comunidades y se llegan a creer lobos. ¿Saben ustedes por qué? Porque pertenecen a su sociedad. Trasladado a los humanos, nosotros nos identificamos también con la sociedad en la que nos integramos. Una sociedad que necesita progresar, pero no solo con las ciencias como ustedes están defendiendo, sino que limitadas por las humanidades. La ética en concreto, que hace de brújula, indicando el camino correcto que hay que seguir para alcanzar un bien común. Con todos los comportamientos adecuados que ésta estimula, consigue no solo un conocimiento integral, sino también el ansiado progreso del que nos hablan. Por lo cual, la consiliencia, lo que venimos defendiendo desde el principio, es lo que hace que nuestra sociedad avance y progrese. Dígame. ¿Es la tecnología y la ciencia la que juega el verdadero papel crucial en la integración en la sociedad? Les voy a poner un ejemplo. La integración en la sociedad no tiene nada que ver con la tecnología. La integración en la sociedad tiene que ver con los individuos de la propia sociedad. Los bebés aprenden antes a hablar que a manejar un teléfono móvil o incluso a conducir un coche. Pasemos con sus argumentos, bastante interesantes. Nos han empezado hablando de las vidas, de la salud, tantas cosas buenas que esta nos trae, pero han obviado algo importante como es la salud mental. Al final del día, ¿de qué nos sirve estar sanos si no somos felices o viceversa? ¿De qué nos sirve estar felices si no estamos sanos? Ahí les damos la razón. Hay que buscar un equilibrio. Pasando con los transportes, algo en el que han hecho bastante hincapié, en que nos han ayudado y muy bien. Pero también, si distan de las humanidades, pueden pasar cosas como esta, el fallo de las puertas de un coche tecnológico desarrollado con ciencia que atrapa y calcina vivos a 4 amigos. Desde luego que también hay que buscar un equilibrio para esto. Finalizando también con esa comunicación de la que nos hablan y todas las ventajas que nos trajeron durante el coronavirus. Pero también, sin psicólogos o psiquiatras que regulen esta comunicación, pueden llegar a pasar cosas como esta, que 8 de cada 10 adolescentes no tengan límites en su teléfono móvil y en su uso a Internet, que un adolescente se suicide en Estados Unidos tras enamorarse de una inteligencia artificial, la cual tantos beneficios nos ha traído, o incluso este gráfico que muestra que los niveles de ansiedad están muy relacionados con el tiempo de uso de las redes sociales en mujeres y en hombres, igualitariamente. Por eso, ante todo esto, tenemos que defender ese equilibrio, la unión de la una con la otra para que se
equilibren y converjan en un bien común que nos ayude a progresar, no a retrasarnos en ciertas cuestiones para luego criticar a las otras. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos llegando a la recta final de este debate. Es vuestra última oportunidad para alzaros con el reconocimiento de los mejores oradores de secundaria de Castilla y León. Es el momento de las conclusiones. Vais a tener 3 minutos cada uno de los centros para cerrar este debate. En este caso comienza el colegio que defiende la postura en contra, el Instituto Valles del Luna. Cuando queráis. ¿Qué pasaría si una sociedad no supiese hacia dónde va? Esta brújula marca el norte y, como hemos dicho con anterioridad, la ética es como la brújula del mundo. Marca el rumbo hacia lo que está bien y lo que está mal. ¿Cómo podríamos convivir y progresar si no supiésemos distinguir lo correcto de lo incorrecto? ¿Hacia dónde nos dirigiríamos sin un rumbo moral común? Hola, me llamo Carla Ordaz y soy la conclusora del equipo en contra del IES Valles del Luna. Sigmund Freud, pionero de psicoanálisis, señaló que existen 3 fuentes de dolor: nuestro cuerpo, que puede generarnos sufrimientos intensos, el entorno, que puede ser letal, y las relaciones interpersonales, que pueden ser en ocasiones las más dolorosas. Si nuestra formación en humanidades abarca el conocimiento de quiénes somos, cómo somos, qué buscamos o qué nos gusta, entonces indudablemente facilitará nuestra comprensión hacia los demás. De esta manera podremos guiar nuestra vida de una manera más armoniosa. Las humanidades son esenciales para una vida placentera y enriquecedora, pues nos brindan claridad sobre nuestros valores, preferencias, virtudes o sobre nuestras sombras, permiten conocernos a fondo y entender la existencia. Nuestro equipo viene demostrando a través de todo el debate que las ciencias y las humanidades se necesitan para avanzar como sociedad, al contrario de lo que el Colegio Concertado Santo Ángel de Palencia ha venido postulando con argumentos como catástrofes, mejora de transporte o salvación de vidas. Pero por lo que en ningún momento podemos afirmar que las ciencias son más importantes, sino que ambas se necesitan para progresar. Desde el principio hemos hablado del concepto consiliencia, repito, consiliencia, concepto acuñado en el siglo XIX y todavía de máxima actualidad, que es clave para entender que las ciencias van de la mano de las humanidades. Hemos argumentado que las nuevas tecnologías sin la base de las humanidades no pueden desarrollarse. Como ha expuesto nuestra compañera Sara anteriormente, es tan importante para las nuevas tecnologías y el avance tecnológico el papel de ingenieros informáticos como la labor de historiadores y humanistas, que le dan un papel humano y diferencian lo ético de lo reprobable. Además, nuestro equipo ha defendido la relevancia de las artes para preservar la salud mental de vital importancia en la vida de las personas. Y en último lugar, Marcos ha defendido que el hombre es un ser social y que para vivir en sociedad es necesaria la idea del bien y el mal. Por tanto, nuestro equipo ha defendido el concepto consiliencia y creemos que las humanidades son tan importantes como las ciencias en nuestra vida diaria. Porque, como dijo el escritor y ganador del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, no hay medicina que cure lo que no cura la felicidad. Recuerden, consiliencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Otros 3 minutos para cerrar el debate. El Colegio Santo Ángel. Equipo contrario, creo que llegados al final del debate hemos dejado clara nuestra postura. Me gustaría preguntarles, ¿de verdad siguen pensando que las humanidades son tan necesarias como la ciencia para la vida? Como ya hemos mencionado, la ciencia es la base de la supervivencia, mientras que las humanidades complementan la vida sin ser su base. Como hemos argumentado, defendemos que los avances en salud y prevención de enfermedades son clave para la vida. ¿O cómo creen que podrían haber debatido hoy si tras haber despertado de un coma hubieran perdido el oído y la ciencia no pudiera devolvérselo? Por otra parte, recordemos que la base de la psicología es puramente científica. Han basado sus argumentos en la consiliencia, lo que es un concepto atractivo en teoría. En la práctica no tiene en cuenta las limitaciones que hacen que el conocimiento científico sea más necesario para la vida que el humanístico. De hecho, este argumento se desvía del tema del debate, transformándolo de una evaluación de la utilidad real del conocimiento para la vida a una apreciación que intenta fusionar ambos saberes o analizar su origen. Si bien es enriquecedor en contextos donde se valora la integración interdisciplinaria, en un debate que pregunta si uno es más necesario para la vida, se aleja del tema. Hablan también sobre la importancia del lenguaje, pero ¿qué clase de conocimiento es ese? De hecho, si lo enfocamos como un conocimiento, les pregunto,
¿Conocen ustedes las funciones biológicas de nuestro cuerpo, que son las que producen el lenguaje, o la biología evolutiva que ha permitido su existencia? ¿Sabían que se ha demostrado que habilidades como la empatía o persuasión son procesos cognitivos estudiados por la ciencia, a los que se aplican técnicas científicas? En cuanto a los avances tecnológicos, hemos argumentado la importancia y eficacia de los mismos en distintos sectores. Porque, permítanme deducir, no creo que ninguno de ustedes haya buscado sus argumentos entre las páginas de las muchas enciclopedias que seguramente tienen en sus casas, sino que han utilizado Internet. Por otra parte, ¿qué haríamos sin la rapidez de un coche o una ambulancia? En un mundo que se mueve tan deprisa como este, no podemos bajar el ritmo. Pues recordemos que los fallos en transporte son menores a los beneficios que aporta, y el avance en transportes posibilita desplazarnos a velocidades que, por ejemplo, permiten salvar la vida de personas que han sufrido un accidente y a las que hay que atender con la mayor rapidez posible. Esta asistencia, de hecho, la única necesaria cuando la vida de alguien está en peligro, está cubierta al completo por personas que se han formado dentro de las disciplinas científicas. Proyectos como el Quijote de la NASA o los distintos avances en maquinaria agrícola demuestran que la ciencia es necesaria para cubrir necesidades vitales que quizá no son percibibles en nuestra vida diaria, pero que están ahí. Gracias a ella se encuentran obstáculos que dificultan el día a día de las personas y se buscan soluciones a presente y a futuro. Aunque se argumenta que las humanidades aportan ética y reflexión, eso pierde relevancia ante la necesidad urgente de soluciones concretas. La ciencia, mediante la investigación empírica, fundamenta innovaciones vitales como la medicina y la tecnología, que resuelven problemas reales desde pandemias hasta el cambio climático. Sin esta base, los ideales humanísticos carecen de soporte material necesario para producir un impacto tangible en la vida. Me gustaría terminar recalcando una idea. ¿Cómo es posible que sea más importante para la vida entenderla que poder vivirla? Solo les recuerdo que si la abuela de mi compañera puede seguir disfrutando de las palabras de Unamuno, es sin duda gracias a la ciencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues hasta aquí el debate de secundaria. Les pediría un fortísimo aplauso para estos alumnos. Ciencia o humanidades o las dos cosas. Ahora es el turno del jurado decidir quién ha estado más brillante en esta final de la Liga Debate en la modalidad de secundaria. Y mientras el jurado se marcha a deliberar, nosotros nos vamos a ir a publicidad, pero no se marchen porque a la vuelta volvemos con el debate de los alumnos de bachillerato que van a tener que debatir sobre el siguiente tema. ¿La sociedad actual favorece el conformismo en la juventud? Unos minutos y estamos de vuelta. Bueno, pues ya estamos aquí. Les recuerdo a todos ustedes, por si alguno se incorpora ahora, estamos retransmitiendo la final de la Liga Debate, ya la 9ª edición, una edición en la que han participado 99 centros de Castilla y León y hasta hoy, hasta la final, han llegado 4, los mejores oradores de secundaria y de bachillerato. El jurado ya ha tomado su decisión antes de irnos a publicidad. Respecto al primer debate de la ESO, vamos ahora con el segundo, el de los alumnos de bachillerato, el Instituto Gil y Carrasco de Ponferrada en León y el Instituto Alejandría de Tordesillas en Valladolid, que van a tener que debatir sobre el siguiente tema. ¿La sociedad actual favorece el conformismo en la juventud? Vamos a empezar ya el debate, pero antes nos gustaría saludar al presidente de las Cortes, don Carlos Pollán, y al director general de Innovación y Formación del Profesorado, don Luis Domingo González, que van a acompañarnos hasta el final de la jornada. Previamente, como en el caso de los alumnos de secundaria, hemos hecho un sorteo para ver qué posición van a tener que defender, si en contra o a favor, y el resultado es el siguiente: a favor el Instituto Gil y Carrasco y en contra el Instituto Alejandría. Ya está todo listo, ellos están preparados. Vamos a empezar con el primer bloque, 3 minutos para defender cada postura. Empieza el equipo que defenderá la postura a favor, el Instituto Gil y Carrasco. Ponemos el cronómetro en marcha y cuando quieras. Inercia, una palabra simple, pero a la vez de las más importantes en el mundo de la ciencia. Es el principio que describe cómo un objeto en movimiento continúa su trayectoria a menos que algo lo detenga. Ahora bien, ¿qué sucede cuando esa inercia no es física, sino social? Imagínense a los jóvenes, que según la ONU son las personas de entre 15 y 30 años, avanzando por un camino que no eligieron. No porque no tengan opciones,
sino porque las fuerzas de su alrededor los empujan en una sola dirección. Esa es la inercia del conformismo. Según Darío Páez y Miriam Campos, expertos en psicología social, el conformismo es el cambio de creencias o conductas debido a la presión de un grupo, que modifica las disposiciones previas del sujeto en la dirección de la norma establecida por el colectivo. En otras palabras, los jóvenes no siempre actúan por voluntad propia, sino por la necesidad de encajar en un sistema que premia la obediencia y castiga al distinto. A continuación, veremos cómo esta inercia conformista se manifiesta en los 3 ámbitos en los que la sociedad puede afectar a los jóvenes: el tecnológico, el socioeconómico y el psicológico. El primero, ámbito tecnológico. Las redes sociales, principal fuente de información para los jóvenes, fomentan el conformismo al explotar su necesidad de aprobación y pertenencia. Además, el sesgo de confirmación refuerza creencias preexistentes al filtrar la información, limitando el pensamiento crítico. Un estudio coordinado por Sancho Gargallo en 2024 demuestra que las personas interpretan la misma evidencia de forma sesgada, reforzando sus opiniones en lugar de analizarlas objetivamente. El segundo, ámbito socioeconómico y cultural. La presión cultural y económica empuja a los jóvenes hacia caminos predefinidos, como elegir carreras convencionales que aseguren estabilidad, aunque no les apasionen. Según el Ipsos, realizando una investigación para la ONU, descubrió que el 63% de los jóvenes sienten esta presión social o familiar. Esto no solo limita su libertad de elección, sino que refuerza que la idea de salir de lo establecido es un riesgo innecesario. El tercero, ámbito psicológico. La teoría de la autodeterminación, estudiada por la Universidad de California, destaca que las personas necesitan autonomía, competencia y relacionarse para prosperar. Sin embargo, los jóvenes enfrentan barreras actuales externas que condicionan sus decisiones, desde expectativas sociales hasta normas culturales. La juventud, una etapa destinada a la exploración y la autenticidad, se ve arrastrada por una inercia social que la empuja al conformismo. Las redes sociales premian la uniformidad, las presiones culturales encasillan las opciones y las barreras psicológicas limitan la autodeterminación. Si todo a nuestro alrededor nos empuja en una sola dirección, ¿realmente estamos eligiendo nuestro propio camino? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Os pediría que nos intentásemos ajustar al tiempo. 3 minutos para contrarrestar ese argumento. El Instituto Alejandría, cuando queráis. Buenos días. Este es nuestro compañero Héctor Galván, importado en el norte de Castilla, encabezando una movilización estudiantil el pasado octubre. Y esta es Andrea, que desde su teléfono móvil coordina la búsqueda y ayuda de personas mediante la plataforma digital Ayuda Dana. Ambos jóvenes están llevando a cabo acciones que nacen de un inconformismo frente al statu quo. Ambos jóvenes rechazan la norma establecida y se niegan a conformarse con la realidad que les viene impuesta. Héctor se niega a aceptar la incertidumbre que rodea su futuro. Y Andrea, desde su móvil, ayuda a las personas afectadas por la riada. Ambos son jóvenes e inconformistas, aunque combaten en escenarios distintos y con herramientas diferentes. Esto hace que en casos como los de Andrea, su lucha se ponga en entredicho. Pero no estamos en ambos casos frente a jóvenes que se rebelan contra lo establecido y quieren cambiar las cosas. Buenos días a todos, me llamo Raquel y junto con mis compañeros represento al Instituto Alejandría de Tordesillas. Hoy venimos a defender que la sociedad actual no hace a los jóvenes conformistas, sino más bien todo lo contrario. Por ello, la defensa de nuestra postura parte, en primer lugar, de lo que la Real Academia Española define como conformismo. La tendencia a adaptarse a los usos, normas o costumbres establecidas sin intentar cambiarlas. Y nosotros preguntamos, ¿no son Héctor y Andrea claros ejemplos de cómo el pensamiento crítico sigue buscando generar un cambio? Estimado público, jurado y miembros del equipo rival, la sociedad actual no hace a los jóvenes conformistas, sino más bien todo lo contrario. ¿Por qué? Porque lo que se tacha de conformismo no es más que una manera diferente de rebelarse, determinada por la evolución de la sociedad. Y es que no pretenderán que los jóvenes reivindiquen sus derechos como hace 50 años. No olviden lo que dijo Ortega y Gasset: yo soy yo y mis circunstancias. Si mis circunstancias cambian, yo cambio.
Y nosotros hemos cambiado, pero ni nos hemos conformado ni lo haremos. Para defender nuestra postura nos basaremos en 3 argumentos que mis compañeros desarrollarán a continuación. En primer lugar, veremos cómo los jóvenes siguen siendo combativos e inconformistas, aunque haya evolucionado la manera de librar las batallas y los escenarios donde éstas tienen lugar. Como segundo argumento, señalaremos que en una sociedad cambiante como es la nuestra, no hay espacio para el conformismo de la juventud, pues los individuos deben reinventarse y adaptarse constantemente. Y como tercer argumento, señalaremos que la sociedad nos brinda las herramientas necesarias para poder materializarlas. Para concluir, recuerden lo que dijo Jean-Paul Sartre. La juventud es un tiempo de rebelión, de cuestionamiento y de búsqueda de la verdad. Y en esta búsqueda de la verdad, los jóvenes nos alzamos como catalizador de cambio. Estamos repletos de inquietudes y la sociedad nos brinda las herramientas necesarias para poder materializarlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Primera parte superada. Vamos con el primer bloque de refutaciones. Vais a tener cada centro 4 minutos y ojo porque el equipo contrario puede haceros preguntas. Ya sabéis, podréis responderlas o no si queréis. Vamos a poner el cronómetro en marcha, esos 4 minutos. De nuevo empieza el colegio que defiende la postura a favor, el Instituto Gil y Carrasco, cuando quieras. ¿Realmente somos libres para decidir? ¿O simplemente dejamos que la inercia del conformismo nos empuje a este mismo conformismo? Buenos días. En primer lugar, nos gustaría refutar una serie de argumentos comentados por el equipo contrario. Menciona en su introducción poniendo ejemplos de inconformistas, como Héctor y Andrea. Sin embargo, que estas personas hayan esquivado el conformismo no implica que la sociedad actual no influya al resto. Si estas personas destacan, es porque siguen el camino es porque el resto no han seguido el camino del inconformismo. ¿Su pregunta? Si la sociedad crea instituciones como el Consejo de la Juventud de España para fomentar su participación político-social, ¿pueden decir que favorece el conformismo? Puede que creen instituciones. Sin embargo, les recordamos que la sociedad actual favorece el conformismo. ¿Por qué? Por ejemplo, en el ámbito económico. En el ámbito económico es una gran presión. ¿Por qué? Pues porque la situación económica en España, como por ejemplo el desempleo de los jóvenes de un 31,6%, según el INJUVE, hace que los jóvenes no puedan estudiar sus propias vocaciones personales y se vean obligados a tener que estudiar estudios que no vayan relacionados con sus propias vocaciones. Ahora sí, procederé a refutar otro argumento. Y mencionan que los jóvenes son combativos. Sin embargo, el hecho de que existan jóvenes que participan en movimientos no necesariamente implica que estos sean inconformistas, ya que en la mayoría de casos esto no suele tener un impacto real y suelen ser movimientos activistas, de sofá, donde los likes y además se suelen unir a tendencias virales de una poca duración. ¿Su pregunta? ¿No es ese desempleo de los jóvenes también parte de que los jóvenes no se conforman con empleos que quizás no les llenen? El problema aquí es que si un joven no se conforma con un empleo que no le llena e intenta buscar un empleo que sí que le pueda llenar, no va a poder. ¿Por qué? Pues porque el desempleo en España ha sido muy alto. Y ahora sí, procederemos a desarrollar nuestros argumentos, basados en 2 de los 3 ámbitos presentados por nuestra introductora. El primero, el tecnológico. Y es que vivimos en un mundo globalizado y conectado a través de Internet. Las redes sociales son la mayor influencia de los jóvenes, tal y como menciona el informe anual de redes sociales elaborado en 2023 por IAP Spain, donde más del 85% de los jóvenes utilizan las redes sociales como fuente principal de información. Y es que les recordamos que el conformismo implica un cambio de conductas o creencias debido a la presión de un grupo. Y las redes sociales consiguen esto, porque su diseño ha sido creado exclusivamente para explotar las necesidades psicológicas y sociales. ¿Cómo va un joven a comportarse de manera diferente si por ello va a ser excluido virtualmente? ¿Su pregunta? Respecto a las redes sociales, su visión es muy pesimista. ¿Han valorado que las redes sociales representan una ventana al mundo que sirve de inspiración para el desarrollo personal y profesional? En las redes sociales, a los jóvenes tan solo nos muestran la información que nosotros queremos ver. Hacen que nos conformemos con una única opinión y, por lo tanto, en ningún caso son ejemplo de inconformismo. Ahora sí, procederemos a desarrollar nuestro segundo argumento, el ámbito socioeconómico y cultural. En primer lugar,
la presión familiar es un factor clave añadido a la hora de elegir nuestros estudios. El estudio Ipsos mostró que el 63% de los jóvenes sintió haber tenido una presión familiar a la hora de seguir sus estudios. Esta presión proviene de las expectativas de los padres a que los jóvenes estudien carreras con una inserción laboral rápida y de prestigio social, en lugar de ir ligadas a sus propias pasiones personales. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Otros 4 minutos para el Instituto Alejandría. Cuando queráis. El micrófono. Gracias. Buenos días. Aunque pueda parecernos algo muy lejano, hace 70 años nuestro país vivía bajo el yugo de la dictadura franquista. Durante la última década de esta, el movimiento estudiantil español plantaría cara al régimen. Recordemos aquellas imágenes de los jóvenes de la época huyendo de los grises. El derrocamiento de la dictadura lo condicionaba todo. Además, la lucha social se ponía en pie en muchas otras partes del mundo. Mayo del 68 en Francia, la oposición a la guerra de Vietnam. Les enseñamos estas imágenes precisamente para plantearles que intentar medir el inconformismo de la juventud con la misma vara con la que se medía la rebelión hace 70 años solo nos llevaría a una visión interesada y sesgada de las circunstancias. Y es que es incuestionable, la lucha ha cambiado, sí. ¿No cree que esa fecha no es representativa de la sociedad actual? Nosotros consideramos que grandes movimientos, ya que la sociedad nos proporciona las herramientas, siguen apareciendo a día de hoy, como Black Lives Matter o otros tipos de movimientos. Prosiguiendo los escenarios en los que hoy los jóvenes defienden sus derechos son muy diferentes. Ya no hace falta quemar contenedores o hacer barricadas para hacer ruido. Hoy, a través de Internet, se crean grupos de consumo, asociaciones juveniles o se organizan jóvenes que limpian nuestras playas. Ustedes han basado su argumentación en el ámbito tecnológico y unas redes sociales, las cuales han dicho que limitan el pensamiento crítico. Y es que las redes sociales no son más que una herramienta que nos proporciona la sociedad, las cuales nos dan una gran amplitud de narrativa cultural, la cual lo único que puede provocar es un gran pensamiento crítico inconformista. Posteriormente han hablado de un ámbito socioeconómico y cultural, con unas carreras en las que solo se buscan las que dan oportunidades, algo que es totalmente erróneo, ya que a día de hoy somos la generación mejor formada de la historia. Además de que, gracias a la gran amplitud de elecciones que te da la sociedad en el ámbito estudiantil, solo puede provocar que los jóvenes tengan una gran cantidad de elección. Sí. ¿Tienen fuente de esos datos? Por supuesto. Si ustedes se fijan en todas las carreras en las que los ámbitos han proporcionado, podrían fijarse que carreras que antiguamente estaban peor vistas, a día de hoy están en auge. Prosiguiendo, y por último, han mencionado un ámbito psicológico, en la cual dicen que la gente necesita relacionarse. Y quiero decirles que gracias a las propias herramientas que nos da esta sociedad en la que vivimos, como las anterior mencionadas redes sociales, nos ayudan tanto a relacionarnos con más personas o, sin meternos en redes sociales, a juntarnos en grupos que nos ayuden en nuestras relaciones públicas y que los jóvenes se sientan apoyados. Sí. ¿No cree que si las redes sociales son gratis es porque nosotros somos su producto y buscan su influencia a nosotros? Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que las redes sociales, como anteriormente he mencionado, son la herramienta que ayudan a que los jóvenes sean inconformistas, ya que desde su propia casa, ya que como anteriormente he mencionado en mi discurso, los escenarios han cambiado. Y no por el hecho de que estas redes sociales sean gratis significa que sean malas. Para terminar, quiero decir que nosotros, como segundo argumento, defenderemos que vivimos en una sociedad la cual se rige por la volatilidad y el constante cambio, y en la cual no hay cabida para el conformismo de los jóvenes. Vivimos en entornos VUCA, acrónimo que en español podemos traducir por volátil, incierto, complejo y ambiguo. Entonces, si vivimos en una sociedad tan frágil que obliga a los individuos a reinventarse de una forma constante para poder adaptarse y sobrevivir, les lanzo una pregunta. ¿Podrán estos individuos ser conformistas? Si nosotros los jóvenes fuésemos conformistas, la sociedad continuaría avanzando como lo está haciendo o, por el contrario, nos habríamos estancado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Turno ahora para el segundo turno de refutaciones. De nuevo otros 4 minutos para el Instituto Gil y Carrasco. Buenos días.
Primeramente, me gustaría refutar los argumentos expuestos por el equipo contrario. Su primer argumento es que los jóvenes ahora son más combativos e inconformistas que nunca, y se basan para afirmar esto en que tienen una forma diferente de rebelarse. Pero desde nuestro equipo no opinamos esto. Opinamos que los jóvenes ahora ya no creen que rebelarse sea necesario y haga falta. Para esto nos apoyamos en el dato de que el 73% de los jóvenes no creen que votar en las elecciones tenga un sentido real y no creen que verdaderamente haga falta. Además, les pondré un ejemplo del activismo o activismo del sofá del que hablamos. El Sindicato Juvenil de Estudiantes, en su sede en El Bierzo, únicamente tiene 5 miembros. Y adivinen cuántos seguidores tiene en Instagram. Más de 100. ¿De verdad crees que estos seguidores van a marcar la diferencia? ¿O son los 5 miembros los que de verdad van a conseguir un cambio? ¿Su pregunta? ¿De verdad están defendiendo que somos más conformistas nosotros que nuestros padres, cuando ahora tenemos la libertad de poder expresarnos libremente, tanto en el instituto como en casa? Ahora nos podemos expresar libremente, es cierto, pero la mayoría de los jóvenes no utilizan esta libertad que hemos adquirido. Y sobre la comparación con nuestros padres, como el tema del debate de hoy es si la sociedad actual lleva al conformismo, no me parece que entre en el tema. ¿Su pregunta? Como usted ha dicho, los jóvenes quizás no usen estas herramientas, pero existen. Por lo tanto, la sociedad promueve el inconformismo, ¿no cree? La sociedad nos brinda estas oportunidades, pero a la vez nos impone un yugo, como es una educación basada en la memorización, que nos aísla totalmente de estas posibilidades y nos encierra en lo que ellos quieren que veamos. Es como el burro que tiene delante una zanahoria. Tiene un mundo entero a su alrededor, pero solo puede ver la zanahoria. De esta manera, su argumento de que los jóvenes son combativos e inconformistas ha sido refutada. Su segundo argumento es que la sociedad cambiante hace que los jóvenes tengan que cambiar, tengan que no conformarse para poder sobrevivir. Pero esto no ocurre así. Y para afirmar esto, me baso en que el paro juvenil aumenta. Y que el paro juvenil aumenta no significa que los jóvenes no se conformen con trabajos con los que antes se conformaban. Que estén en paro significa que buscan trabajo activamente, pero no lo encuentran. ¿Qué significa esto? Significa que la sociedad les está obligando a conformarse con no tener trabajo. Por tanto, el argumento queda refutado. Por último, su último argumento es que tenemos las herramientas necesarias para poder huir del conformismo. Y esto no lo discutimos. Pero lo que el Estado nos proporciona es un estado de bienestar precario, lo suficiente para que estemos conformes y no busquemos salir de ahí. ¿Su pregunta? Si la sociedad promoviera el conformismo de la juventud, ¿cómo se estarían produciendo entonces los grandes avances tecnológicos y científicos actuales? Los avances tecnológicos actuales pueden llevar incluso a un mayor conformismo, ya que el avance en la inteligencia artificial, las comodidades que cada vez tenemos más comodidades posibles, cada vez tenemos más información a nuestra disposición, esto, si no tuviéramos un pensamiento crítico con el que gestionarlo, nos llevaría al conformismo. Y como la educación no nos enseña este pensamiento crítico, tenemos que caer irremediablemente en el conformismo que la sociedad nos impone. Estos últimos segundos de mi intervención me gustaría usarlos para desarrollar el ámbito psicológico, que es el último ámbito que vamos a tratar y es el último ámbito en el que la sociedad influye a los jóvenes. Si nuestras necesidades psicológicas básicas, que son la de competencia, autonomía y relación, no se ven satisfechas en la sociedad actual, ya que el sistema educativo no nos apoya y las redes sociales tampoco, sin tener satisfechas las necesidades psicológicas, no podremos oponer una resistencia suficiente al conformismo y caeremos en esta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Otros 4 minutos para el Instituto Alejandría. Buenos días. Ustedes han hablado sobre cómo se castiga el distinto de la sociedad actual. Les presento a Pepe Mujica y Javier Milei, ambos visionarios, ambos inconformistas, ambos quizás algo diferentes por sus raíces, pero ambos presidentes en su momento de sus respectivos países. Así, la sociedad actual nos da las herramientas necesarias para que cualquier persona pueda llegar a un cargo de poder. ¿Sí? ¿No cree que unas pocas personas no son unos ejemplos representativos de la sociedad?
Nosotros creemos que estas personas son las que han sabido utilizar las herramientas que nos da la sociedad para ser inconformistas. No negamos que haya conformistas, pero estos quizás no sepan utilizar estas herramientas. Además, han hablado sobre cómo gracias a las redes sociales somos conformistas. Esto no es real. Probablemente ustedes hayan visto redes sociales que la información que quieren ver sea ocio, pero hay personas que, gracias a unirse a movimientos de activismo en redes sociales, lo que les recomiendan es lo que ven: inconformismo. Además, han hablado sobre cómo en el ámbito psicológico también somos conformistas. Esto no tiene por qué ser así, pero me basaré en una cosa que han dicho: cómo este estudio viene de la Universidad de California, una universidad, un centro donde los jóvenes comparten conocimiento. ¿Sí? ¿No cree que el número de jóvenes que utilizan las redes sociales para culturizarse y realizar ese activismo es una minoría, como hemos demostrado en nuestro discurso? De nuevo, no sé si será una minoría, probablemente gracias a los datos pueda ser, pero repetimos que el debate es si la sociedad nos da las herramientas, y la sociedad claramente nos las da. Que no sepamos utilizarlas es ya tema personal. Estimados compañeros, si analizamos detalladamente la sociedad actual, nos daremos cuenta de que está repleta de herramientas que favorecen el inconformismo de los jóvenes. La primera de ellas siendo las redes sociales y las nuevas tecnologías. Debemos recordar que Internet es un banco amplísimo de información, donde los jóvenes leemos, nos informamos o incluso vemos películas o documentales sobre temas que nos interesan. Además, la interconexión a nivel global facilitada por estas nuevas tecnologías nos da a los jóvenes un mundo nuevo de referentes en temas de activismo y movilización juvenil. Y no hablamos de jóvenes apolíticos o que no voten, hablamos de jóvenes que reforestan los bosques, limpian las playas o favorecen la adopción de animales abandonados. ¿Sí? ¿No cree que si la sociedad nos brinda las herramientas, pero no nos enseña cómo usarlas, es como si no nos brindara las herramientas? De nuevo, gracias a la educación que nosotros pensamos que se basa en metodologías activas y que nos enseña a ser personas críticas, sí que podemos utilizar estas herramientas. Es una decisión personal si queremos o no. De nuevo, estas herramientas que permiten el inconformismo entre la juventud se ven claramente reflejadas en el trabajo. Antes, los jóvenes de unos 15 o 16 años encontraron un trabajo más o menos estable y se pasaban allí toda su vida laboral. Ahora, el enfoque ha cambiado completamente. Según un estudio de la empresa Gallup, el 65% de los jóvenes de la llamada generación Z cambiaría de empleo en los primeros 2 años si no estuviese satisfecho con el mismo. De nuevo, la juventud nos da una lección de vida y se reinventa. Estimado jurado, miembros del equipo rival, la sociedad pone a nuestra disposición herramientas muy potentes que nos permiten ganar conocimientos y así formarnos como ciudadanos responsables, críticos, en un entorno diverso y vivo. El inconformismo es parte de la juventud, es parte de su esencia vital y está directamente relacionado con la ganancia de derechos y, por tanto, del progreso de las sociedades. Si aceptásemos su premisa de que los jóvenes actuales viven una sociedad que les hace conformistas, ¿estarían acaso sucediendo todos los grandes avances que hay ahora mismo, más que ninguna otra etapa de la historia? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nos queda ya la parte final del debate que podría ser clave para convencer al jurado. Tiempo ya para las conclusiones, 3 minutos para cerrar este debate. Comienza el centro que defiende la postura, ahora en contra, el Instituto Alejandría, cuando quieras. El micrófono. Estimados asistentes, una vez analizados todos los datos expuestos por nuestros compañeros, podemos afirmar, sin temor alguno a equivocarnos, que la sociedad actual no hace a los jóvenes conformistas. Los jóvenes seguimos siendo inconformistas, pero la forma de luchar y los medios han cambiado. Y es que ya no hace falta salir a las calles a hacer ruido, pues hemos encontrado armas mucho más potentes para combatir las injusticias del siglo XXI. No se olviden de nosotros, no nos invisibilicen, seguimos aquí, seguimos peleando y seguimos plantando cara a quienes intentan negarnos la dignidad de nuestro futuro. No nos olvidamos que vivimos en entornos VUCA, volátiles y complejos, con los que los jóvenes hemos aprendido a lidiar a la perfección. Y esto no nos ha venido dado, pues hemos tenido que pararnos a reflexionar, repensar, reinventarnos. Y esto, claramente, si fuésemos tan conformistas como ha defendido el equipo rival a lo largo de sus intervenciones, no habría sido posible. La sociedad actual pone a nuestro alcance numerosas herramientas que nos permiten transitar el camino. Tenemos una educación,
que fomente un aprendizaje crítico que nos da la libertad para aprender a hacer y a ser. Primero, ustedes defienden que las redes sociales limitan el pensamiento crítico. Sin embargo, también tenemos acceso a infinidad de datos, estudios, tesis, y este acceso al conocimiento nos hace libres para pensar por nosotros mismos. Por otra parte, ustedes también defienden que los jóvenes prefieren la estabilidad frente a sus ideales. Sin embargo, en la actualidad hemos conseguido poner a nuestro alcance numerosas opciones laborales y adaptarlas a nuestras inquietudes, consiguiendo así invertir más tiempo en nosotros mismos y acercarnos más al ideal de vida que queremos construir. Y es que ya no tenemos que conformarnos con trabajar 40 años haciendo lo mismo, como tampoco tenemos que conformarnos con otros dogmas impuestos, como la heterosexualidad o el matrimonio. Por último, defienden que las personas necesitan relacionarse y para ello se adaptan a las expectativas de la gente en vez de seguir sus ideales. Sin embargo, gracias a las redes sociales y a las nuevas tecnologías, se promueve la diversidad, que todo el mundo sea como ellos quieren, y esto mediante la creación de comunidades globales para el cuestionamiento y la reflexión. Desde el IES Alejandría creemos firmemente que la sociedad actual no hace a los jóvenes conformistas, sino todo lo contrario. Comprendemos perfectamente que la lucha ha mudado en su costumbre, pero nos oponemos con firmeza ante aquellos que intentan negar este cambio y lo disfrazan de apatía. Y es que nos llama la generación de cristal, y efectivamente lo somos, pero no por nuestra fragilidad, sino por nuestra transparencia y nuestra capacidad de rompernos y reinventarnos cuando las situaciones estallan. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Últimos 3 minutos para el Instituto Gil y Carrasco. La inercia es implacable. Un objeto en movimiento permanecerá en movimiento y un joven en su zona de confort difícilmente saldrá de ella. La sociedad actual no solo favorece esta pasividad, sino que la permite. Hoy hemos demostrado cómo esta inercia social moldea a una generación conformista sin lugar a dudas. A continuación expondré los acontecimientos clave de este debate. Ustedes han mencionado personas inconformistas, Héctor y Andrea, si no tengo mala memoria. Pero tal y como explicó nuestro primer refutador, que estas personas hayan esquivado el conformismo no implica que la sociedad no influya en el resto. De hecho, como comentamos, estas personas destacan debido a que la mayoría de personas, es decir, el resto, siguen el camino del conformismo. También nos han comentado que los jóvenes han cambiado su forma de rebelarse y que, por tanto, son inconformistas. Pero, como refutó nuestro segundo interventor, los jóvenes actuales creen que rebelarse no es necesario, lo que se ve reflejado, por ejemplo, en el dato ya presentado del 73% de jóvenes que creen que votar no es necesario. Continuando, según su argumento social, expusieron que la sociedad actual es cambiante, y esto es una realidad. Pero en datos como los del paro se puede ver claramente reflejado un conformismo, debido a que estas personas están buscando activamente trabajo, pero la sociedad no puede proporcionárselo, tal y como explicó nuestro segundo refutador. Y por último, desde nuestro equipo creemos que no nos han brindado una evidencia suficiente que reforzara su argumento sobre la sociedad cambiante, por lo que no lo consideramos válido. A continuación, como hemos mencionado, la tecnología es uno de los principales ámbitos que favorece el conformismo de los jóvenes hoy en día. Tal y como expuso mi compañero, la influencia de tendencias virales recompensada mediante likes refuerza una conducta monótona. Y el sesgo de confirmación explica cómo las redes sociales solo nos muestran la información que nos interesa, impulsando a que los jóvenes que utilizan las redes hoy en día sigan el camino trazado. En el ámbito socioeconómico y cultural también se favorece el conformismo. Nuestro primer refutador explicó que el 63% de jóvenes sienten presión familiar para escoger una carrera, limitando las decisiones personales y conformando a las nuevas generaciones con carreras clásicas o de prestigio. También expusimos que la situación económica de nuestro país lleva a la juventud a asegurar en temas de estudios para poder esquivar el desempleo. Nuestro segundo refutador también expuso brevemente, debido a la falta de tiempo, cómo el ámbito psicológico influye en el conformismo a través de la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan, explicando cómo los jóvenes tienen 3 necesidades psicológicas básicas: competencia, autonomía y relación. Y al no verse satisfechas, los empujan a caer en ideas conformistas. Porque la inercia es una fuerza invisible, pero prácticamente imparable. Porque no empuja, arrastra, no obliga, adormece.
Y hoy hemos demostrado que la sociedad no solo la permite, sino que la favorece en cada decisión, en cada miedo al cambio. Así que la verdadera pregunta no es si los jóvenes pueden romper esta inercia, sino si la sociedad está dispuesta a dejar de impulsarla. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta aquí el debate. Les voy a pedir un fortísimo aplauso para todos ellos. Enhorabuena. Ahora toca cruzar los dedos. Qué difícil quedarse con solo una postura. Vamos a, si les parece, mientras el jurado delibera, nosotros vamos a ir colocando, nuestro equipo técnico va a colocar el micrófono. Ahora nos van a dirigir unas palabras el presidente de las Cortes y el director general. Qué difícil, ¿no? Decía yo, quedarse solo con una postura. La sociedad hace conformistas a los jóvenes si no se conforman con lo que tienen o no. ¿Qué papel juegan también, ¿no?, las tecnologías en este supuesto conformismo? Y atención también, porque todo lo que han escuchado, estos alumnos han tenido que defender una postura en la que es posible que no crean, porque el azar ha querido previamente al debate que tuvieran que defender una postura a favor o en contra. Ahora sí, vamos a escuchar al director general de Innovación y Formación del Profesorado, don Luis Domingo González, que nos va a dirigir unas palabras mientras el jurado ya no está, ha salido a deliberar. Muy bien, muy buenos días. Con el permiso del señor presidente, a mí actos de este tipo me ponen muy contento por lo que supone. Claro, vosotros creéis que este acto sobre todo es el acto de entrega de premios a ver quién gana la Liga Debate, ¿verdad? Y eso es una pura anécdota. De verdad, no os preocupe quién lo ha hecho mejor, quién lo ha hecho peor, quién va a quedar primero, quién va a ganar segundo. No. Lo importante, este hecho va mucho más allá que todo eso. Lo importante es lo que supone un programa de este tipo, lo que supone el camino que habéis trazado para llegar a este destino, que ha sido una herramienta muy poderosa que está contribuyendo a vuestra formación integral. Independientemente de que quedéis primero, segundo o 99, casi 100 centros educativos han participado en este programa. Enhorabuena, veo aquí directores provinciales de las provincias que han llegado a la final. Eso tiene mucha importancia. Eso merece nuestro orgullo. Decía que independientemente del puesto, habéis aprendido a escuchar de modo activo. Habéis aprendido a argumentar con respeto. Habéis aprendido a defender posturas con fundamento. Mirad lo que tiene que aprender la sociedad de todas estas cosas. Habéis aprendido a tener espíritu crítico, a no creer todo lo que os viene, a analizarlo, filtrarlo. Habéis mejorado vuestra expresión oral, con lo importante que es impactar en aquella gente que nos oye, para persuadirla de aquello que a nosotros nos entusiasma. Habéis fomentado ese análisis de diferentes argumentaciones. Eso es lo que realmente supone un premio. Es decir, ahora mismo, todas las personas que aquí estáis sois personas con mentes más cultas y más críticas, con mayor capacidad de liderazgo. Capacidad de liderazgo que no es contradictoria con lo importante que es ahora mismo tomar decisiones compartidas. Estoy seguro que habéis mejorado esa capacidad de empatía para entender a la otra, para otra parte, porque habéis defendido posturas a veces encontradas. Lo importante que es erradicar el dogmatismo de nuestra vida. Pensar que el otro siempre está equivocado. Eso es lo importante. Y que esto
sea posible y por lo que todos debéis estar muy contentos y que os debe importar lo justito el puesto que obtengáis, evidentemente aquella persona, que el grupo que gane, que tenga la oportunidad, creo que es a finales de junio, de acudir a Madrid a representar a Castilla y León en el campeonato preuniversitario, pues claro que es un orgullo. Pero ese no es el fin. No olvidéis que el éxito es a veces el mayor impostor y el presunto fracaso el señor del que más se aprende. Concluyo agradeciendo a los docentes. No tenéis ni idea de lo que os quieren. Yo les admiro que dediquen su tiempo a una tarea tan noble. No sabéis lo orgulloso que nos pone al Gobierno de la Junta de Castilla y León. Es decir, el docente que trabaja para la eternidad, que modela destinos, mi admiración por todos ellos, de verdad. No les falléis, no les falléis. Y sobre todo, no falléis a la sociedad. Esos valores que aquí habéis aprendido, la sociedad hoy los necesita más que nunca. Así que salid al mundo y defendiendo esos valores, comerle. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y que haya suerte para todo el mundo, sabiendo que la suerte ya la tenéis de antemano. Muchísimas gracias, director. Presidente don Carlos Pollán, usted que modera los debates parlamentarios y que lidia con los procuradores de los diferentes partidos políticos, también nos gustaría escucharle. La verdad es que lo intento, pongo interés en hacerlo. Buenos días a todos, director general de Innovación, Formación del Profesorado de la Consejería de Educación, directores provinciales que se encuentran hoy aquí, director de la Fundación Castilla y León, organizadores, profesores, alumnos, medios de comunicación que hoy nos acompañan. Muy buenos días y muchas gracias por su presencia. Como presidente de las Cortes, desde el inicio de mi mandato he tenido como empeño dotar a esta institución de un carácter abierto, más allá de la jornada de puertas abiertas que realizamos siempre el día 23 de abril. Este es el motivo de infinidad de actividades, ciclos de cine, conciertos al aire libre, coloquios, actividades históricas, un montón de cosas que hacemos. Pero en paralelo a estas iniciativas se han mantenido otras que llevan mucho tiempo haciéndose. De hecho, esta es la 9ª edición que se hace y que las habían instituido pues, otras presidencias de estas Cortes. Y, por supuesto, ¿por qué no seguir celebrando algo que cumple esa función de dotar a esta casa de todos los castellanos y leoneses de ese carácter abierto? Y un ejemplo es esta 9ª edición de la Liga de Debate y que, por supuesto, espero que haya muchísimas más. De las numerosas actividades, como les digo, que se realizan aquí, pocas como estas encajan en el carácter fundacional de una institución nacida para dar voz a todos los castellanos y a todos los leoneses. Igual que en las 3 ediciones anteriores en las que he asistido como presidente de estas Cortes, hoy he vuelto a sentirme verdaderamente intrigado con los argumentos y las formas con las que ambos equipos que he tenido el gusto de ver resolverían las cuestiones a debatir, como bien ha dicho nuestra presentadora, incluso en muchas de ellas probablemente defendiendo algo en lo que no creen o en lo que serían contrarios a lo que a ellos les parece. Y otro año más, por supuesto, me habéis sorprendido pues, para bien, como no puede ser de otra forma. Solo el hecho de subirse o sentarse en esos asientos, darle al micrófono, para defender dialécticamente una posición, no importa la que sea, determina un importante y demuestra un enorme valor. Y mucho más a vuestra edad. Como tantos jóvenes con inquietudes, habéis dado al traste con esa caricatura que muchas veces se hace de generaciones como las vuestras. No hagáis caso, ni sois peores que vuestros mayores, no sois peores que vuestros mayores, quería decir. Pero no os engañéis, tampoco sois mejores probablemente de las generaciones que estén por venir. Sois sencillamente distintos unos y otros. Y más determinante que eso, sois vosotros mismos. Como tal, es decir, como miembros de una generación concreta, debéis ir ensayando discursos propios sobre asuntos que os atañan, sin perder nunca de vista
a los que os precedieron ni tampoco a los que os van a suceder. Esta liga de debate es una magnífica ocasión para ello y este hemiciclo el mejor escenario posible para hacerlo. Quién sabe si en unos años algunos de vosotros, yo se lo digo mucho a todos los colegios que nos visitan y a universitarios, estaréis en alguno de los escaños que hoy ocupan otras personas y en los que estáis sentados hoy, no como visitantes, sino como servidores públicos por vocación de trabajar por el bien de todos los demás. Tanto si os dedicáis, alguno, a la política como si no, seguid ejercitando, como habéis hecho hoy, el uso de la palabra. No dejéis nunca de formaros ni de cultivar ese espíritu crítico. Y por último, y no menos importante, cuando sobre una cuestión os dan a elegir entre dos posturas, elegid la que más se aproxime a la verdad, por costoso que resulte. No os arrepentiréis jamás. Simplemente, como ha dicho el director general, mucha suerte en el resultado final, pero como bien ha dicho él, sois todos merecedores de este premio, independientemente de los que habéis llegado aquí como de los 99 centros que han participado en esta edición. Así que muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por seguir cultivando ese espíritu crítico que tenéis. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, presidente. Ya ven que todavía el jurado continúa deliberando, así que nos vamos a ir a publicidad y en unos minutos el resultado final. Bueno, se terminó la espera, ya tenemos el fallo del jurado. Ha sido una deliberación muy complicada. Vamos a entregar ya los premios primero en la modalidad de la ESO. Me gustaría que se acercaran el presidente de las Cortes, don Carlos Pollal, director general de Innovación y Formación del Profesorado, don Luis Domingo González, y don Ángel Domingo Isabel, director técnico de la Liga de Debate Española Universitaria, que son quienes van a hacer entrega de los reconocimientos. Y ahora sí, para dejar de lado ya todos estos nervios, que llevamos más de una hora con ellos, vamos allá con la lectura del fallo del jurado. En la ciudad de Valladolid, siendo las 12 del día 16 de mayo de 2025, se reúnen en las Cortes de Castilla y León las personas los miembros del jurado de la fase final de la Liga Debate 2024-2025. Una vez otorgada la puntuación, la propuesta en la categoría de la ESO por mayoría y no por unanimidad, el centro ganador es el Instituto Valles de Luna, Santa María del Páramo, en León, y el finalista, el Colegio Santo Ángel de Palencia. Enhorabuena a los dos. Os pediría que os acercaseis a recoger el reconocimiento. Primero los finalistas, el colegio finalista, el Colegio Santo Ángel de Palencia. Cuando queráis.
equipo finalista que lo ha hecho tremendamente bien. Ahora recoge el premio el Instituto Valles del Luna, que es el ganador de esta final de la Liga Debate en la modalidad de la ESO. Un fortísimo aplauso también para ellos. Muchísimas gracias y enhorabuena, de verdad, a alumnos y a maestros y a profesores también. Vamos ya con la lectura del fallo del jurado en la categoría de bachillerato. El centro ganador es el Instituto Alejandría de Tordesillas en Valladolid y el finalista, el Instituto Gil y Carrasco de Ponferrada. Enhorabuena a los dos, al equipo ganador y al equipo finalista. Si queréis ir bajando para recoger el reconocimiento del equipo finalista, el Instituto Gil y Carrasco de Ponferrada. Sí que me gustaría decir, bueno, mientras ellos recogen los reconocimientos, que el equipo ganador de bachillerato va a tener un premio adicional que va a representar a Castilla y León en el Campeonato de España de Debate Preuniversitario que se va a celebrar en Madrid del 27 al 29 de junio. Ahora sí, la fotografía del equipo finalista. Y pueden bajar a recoger su premio el Instituto Alejandría de Tordesillas en Valladolid como ganadores en la modalidad de bachillerato de esta final de la Liga Debate, la 9ª edición ya. Muchas gracias, enhorabuena a los cuatro. Hasta aquí la final de la Liga Debate. Gracias a todos, a los alumnos primero por haber participado, a los profesores, lo decía antes el director, por su esfuerzo y por su dedicación, que son clave siempre del éxito en el alumnado, y a las instituciones por fomentar debates como este y, por supuesto, gracias a ustedes por acompañarnos. Espero verles el próximo año. Gracias.